Buen día, iglesia. Qué privilegio, qué bendición estar nuevamente con ustedes, empezando nuestra semana con estos días de invierno de noviembre, pero bueno, la lluvia también es necesaria, el frío, el agüita también la necesitamos. Qué bendición poder compartir una palabra en esta mañana de domingo, donde empezamos nuestra semana con conocer las cosas que Dios tiene para nosotros. Hoy he querido traer un tema a la iglesia y para nuestra vida en general, para todas las personas que ven este servicio. Algunos lo ven en directo, otros tal vez lo ven durante la semana, pero quiero compartir este mensaje para que medites en él, para que lo tengas en tu corazón. Y vamos a hablar de algo que en la Biblia conocemos como raíz de amargura. ¿Y qué es la raíz de amargura? La raíz de amargura es algo que empieza a crecer en las personas y en el caso de los hijos de Dios nos impide caminar libremente con Él. Nos impide el crecimiento personal y en comunidad. Y aún en nuestras oraciones pueden ser estorbadas a causa de las raíces de amargura que nosotros permitimos que haya en nuestro corazón. Quiero que vayas a la Biblia, al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hoy el Señor nos da esta palabra. ¿Y qué nos quiere decir Dios con esto? Yo quiero, antes de continuar quiero hacer un paréntesis acerca de la versión. Tal vez lo he explicado en otras veces, pero hoy quiero explicarlo nuevamente. La Biblia está en diferentes versiones, ha sido traducida en diferentes versiones. Conocemos Nueva Traducción Viviente, Lenguaje Actual, Dios Habla Hoy, Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional. Entonces, a veces cuando tú lees y yo leo una versión diferente, entonces pensarás que de pronto dice lo contrario. No, lo que pasa es que se utilizan diferentes lenguajes para cada vez que vamos avanzando, el lenguaje sea un poco más entendible. Nosotros en nuestra iglesia, Nueva Generación Jesucristo Basta, estamos utilizando la Nueva Versión Internacional. Entonces, para que si tú tienes una Reina Valera, no, casi se asimilan en muchas cosas, entonces quería hacer ese paréntesis. Continuemos con nuestro tema de esta mañana. Debemos tener cuidado como hijos de Dios para nuestra vida diaria con el Señor. Aquí habla en Hebreos, dice: asegúrese que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Entonces, claramente aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo: ojo con esto, porque la raíz de amargura te puede tropezar el camino hacia el Señor. Puede ser un tropiezo para que tu vida no sea una vida exitosa en el Señor. Puede ser un tropiezo para que tú no tengas una comunión con el Señor de la manera como Él quiere que la tengas. Lo dije hace un momento, ¿cierto? Puede tropezar hasta nuestras oraciones. Cuando hay raíz de amargura en nuestro corazón, podemos estar pidiéndole a Dios algo, pero si en nosotros hay rencor, hay rabia, ira, causado por una raíz de amargura, no pensemos que Dios va a obrar frente a eso. Así que debemos tener cuidado como hijos de Dios, nuevamente lo digo. ¿Y cómo notamos? ¿Y cómo se nota cuando hay raíz de amargura en la vida de las personas o aún en nosotros mismos?
Miremos este versículo en Génesis 4:6. Dice el Señor en esta porción: entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Aquí claramente Dios le estaba hablando, para los que no conocen la historia, le estaba hablando a Caín. Entonces, Caín estaba enojado por causa de su hermano Abel. Y Dios le preguntó así, le preguntó que por qué estaba enojado, por qué andaba cabizbajo, porque Dios vio el semblante de este hombre y ya se dio cuenta que había algo en su corazón hacia su hermano. Se dio cuenta que Caín ya estaba alimentando cosas que no debía, estaba guardando en su corazón cosas que no tenía que guardar hacia su hermano. Entonces, una de las primeras muestras de que hay raíz de amargura en las personas o en mí, porque yo estoy hablando en primera persona, a veces me refiero en plural, digo personas, ustedes, aquellos, pero no piensen que es que la palabra de Dios no es para mí también. La palabra de Dios yo la tengo que vivir principalmente. Entonces, cuando hablamos de raíz de amargura, tenemos que examinarnos también nosotros mismos. Esta palabra esta semana me dio duro a mí. Esta palabra esta semana tocó mi corazón y por eso quise traerla a la iglesia. Entonces, el semblante cambia, el semblante decae. Dios lo notó en Caín, ¿cierto? Y le preguntó, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Porque el semblante de Caín había decaído. Ya no lo veía como la misma persona. Entonces, nosotros podemos notar en las personas o en nosotros mismos esto. Si nuestro semblante decae, si yo ya siento que no soy la misma persona, si la persona ya no es alegre, ya no es extrovertido, pues posiblemente está pasando algo en nuestra vida. Posiblemente estamos dejando que brote alguna raíz de amargura en nosotros. Y esto fue lo que comenzó a notar Dios, lo que notó Dios en Caín. Cuando comienza la raíz de amargura en las personas, esto trae problemas. Porque dice la palabra que estorba ¿para qué? Lo leímos en Hebreos 12:15, ¿cierto? Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, que nos está hablando que puede ser un tropiezo para nuestra salvación. Yo no con esto estoy diciendo que la salvación tú la estás perdiendo, no. Es un tropiezo. Acuérdate que el Señor dice, ¿cómo no cuidar esta salvación tan grande? Y la salvación debemos cuidarla ¿de qué manera? No cuidarla porque el Señor hoy me la quita, mañana me la vuelve a dar, hoy me la quita, mañana me la vuelve a dar. No, es cuidarla en oración, es cuidarla en comunión, es cuidarla en preocuparme por tener una buena relación con Dios, con mi prójimo, en buscar las cosas del Señor en todo tiempo. Eso es cuidar la salvación, querer cada día ser un mejor hijo para Dios. Y cuando la raíz de amargura comienza en la persona, pues esto es un problema porque dice la palabra que estorba en eso, la gracia de Dios. Muchos son contaminados. Se decae el semblante. Entonces, mis hermanos, vigilemos nosotros también. No sea que nosotros estamos dejando entrar alguna raíz de amargura en nuestra vida. Posiblemente puede estar pasando esto, que tú estés decayendo en tu semblante. Cuando te preguntan, ¿estás de mal genio? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me sonríes?
tú ya no eres alegre. Empieza a experimentar en tu vida. Como les dije hace un momento, esto fue algo que tocó mi vida esta semana. Porque tal vez este tiempo de cuarentena ha pasado situaciones aquí. Muchos de ustedes en su casa, de estar tanto tiempo con sus familias, pudieron tener problemas, pudieron llegar a situaciones difíciles y posiblemente en este tiempo de pandemia, que hemos estado más tiempo en nuestros hogares, hemos experimentado cosas y le hemos dado lugar a que crezcan raíces de amargura en nuestra vida. Tal vez tu esposa te ha preguntado, ¿por qué estás cambiado? Tal vez tú le has preguntado a tu esposa, ¿por qué ya no me hablas bonito? Tal vez a tus hijos, ¿cierto? Entonces, miremos esto, experimentemos esto y analicemos nuestra vida. Vuelvo y lo digo, yo hablo de las personas, pero aquí me estoy incluyendo yo, porque la palabra de Dios es para mí. Y esa palabra de Dios es la que me cambia, es la que me transforma. Así que vigilemos, que la vida, que las raíces de amargura no estén llegando y que yo le esté dando lugar. Ahora, puede que en un tiempo esté ahí y que yo no me haya dado cuenta, que silenciosamente esa raíz de amargura esté entrando a mi corazón y yo no me haya dado cuenta. Pero acuérdate, aquí estoy dando como unos síntomas, por así decirlo, como unas especificaciones para que experimentemos y para que tú experimentes con otras personas y tú le digas a esa otra persona, si a tu esposa, a tus hijos, no sé, le digas, oye, yo te he notado de esta y de esta y de esta y de esta manera, y el domingo aprendí en la enseñanza que esos son síntomas de que puede haber una raíz de amargura en tu corazón. Y pueden empezar a poner esto en manos de Dios para que Dios empiece a restaurar, empiece a sanar nuevamente. Aquí hay otro ejemplo. Voy a leer muchos versículos de la Biblia hoy, porque quiero poner muchos ejemplos acerca de cómo identificamos a las personas o cómo identificamos estos síntomas de raíz de amargura. Entonces, Deuteronomio 29:18 dice, asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes, aparte hoy su corazón del Señor, nuestro Dios, para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Entonces, aquí el Señor también nos está advirtiendo. Vemos una demostración y es que decaemos también en nuestra fe. Podemos ir tras otros dioses porque pensamos que lo que estamos haciendo tal vez no tiene el mismo sentido, porque posiblemente esa raíz de amargura está haciéndonos dudar de nuestra fe en el Señor, porque posiblemente no hemos visto resultados o aún comparamos a los del mundo y decimos, pero ellos siendo esto, porque sí tienen y yo no. Entonces empieza a crecer y la palabra aquí nos está advirtiendo que ningún hombre ni mujer ni tribu se aparte su corazón del Señor para ir a adorar a otros dioses. Tengan cuidado en que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga, dice el Señor. Entonces, tengamos cuidado de que en nuestro corazón no haya una raíz venenosa y amarga. Aquí también podemos ver otras características. Entonces, vivir amargado, disgustado por todo. No hay paz interior. Tiene raíz de ajenjo, dice la versión Reina Valera. Ajenjo es raíz amarga. Un cristiano creyente. Si tú eres un cristiano creyente y mantienes amargado, pues estás perdiendo la comunión. Estás perdiendo la comunión con el Señor. Porque dice el Señor que
¿Cuál es nuestro gozo? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que nuestro gozo depende de Él, nuestro gozo está en Él. Y si yo estoy experimentando amargura en mi vida, estoy disgustado por todo, no me pueden hablar, no me pueden decir nada, si no hay paz en mi corazón, si me siento incómodo a toda hora, pues estoy diciendo claramente, hay una raíz de amargura en mi corazón. Y como hijo de Dios, pues yo no puedo andar amargado, porque entonces no estoy mostrando la palabra hecha realidad en mi vida. Así que, ojo con esto, porque esto nos lleva a perder la comunión con Dios, nos lleva a tener un tropiezo en nuestra relación con nuestro Creador. En Efesios 4, del 30 al 31, podemos ver otras características. Entonces, vamos a la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 30 al 31. Y dice el Señor: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojos, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Entonces, según este texto, ¿qué otras características vemos aquí? Entristecemos, agraviamos al Espíritu Santo. Dice, ¿con el que fuimos qué? Sellados. En la Reina Valera 60 dice, no contristen al Espíritu Santo, no agravien al Espíritu Santo, por el cual fuimos sellados el día de la redención. Acordémonos que cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor, el Espíritu Santo entra a morar en ti y Él es el sello. Con el Espíritu Santo somos sellados en ese momento. El día que el Señor nos redime, ese día somos sellados por el Espíritu Santo. Pero nosotros con nuestras actitudes podemos entristecerlo, podemos agraviarlo. Entonces, eso es una característica más. Y otras características que nombra aquí el apóstol: enojo, ira, gritería, calumnia. Entonces, yo creo que hoy el Señor nos está dando una lista larga de la raíz de amargura. Hoy el Señor nos está permitiendo poder hacer un análisis en nuestra vida propia y decir cómo estamos caminando en este aspecto. Acordémonos que el Señor dice, el que crea estar firme, cuide y no caiga. No pienses que tú no necesitas esta palabra. No pienses que tú no estás fallando, porque posiblemente sí estás fallando. Nosotros como hijos de Dios debemos experimentarnos todos los días, analizarnos e ir delante del Señor y decirle, esta palabra era para mí. Porque es que muchas veces en las congregaciones hay hermanitos que conocen la vida de otros y cuando escuchan una buena palabra, una palabra que exhorta, que anima, que pega duro, dicen, uy, esta palabra era para la hermanita tal y preciso hoy no vino. Uy, esta palabra era para tal persona y preciso hoy no vino. Uy, esta palabra sí era para mí hoy. No. Toda la palabra es instruida por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Acordémonos. Toda la palabra que te den, que tú recibas, siempre va a ser para ti. Siempre va a ser para ti. La palabra que está en este libro, en este manual de instrucciones, es para ti. Recíbela con gozo. En algún momento te impactará más que en otros. Tal vez en algún momento tú dirás, bueno, no la siento como tan propia hoy, pero Señor, si tú quieres hablar a mí a través de esto, pues la recibo. ¿Cierto? Pero no pienses que es que ya no necesitamos esto. No, yo mi corazón lo tengo limpio, yo no tengo rencor con nadie, No, tienes que mirar. Mírate a ti mismo antes de que cuestiones al otro. Esto más bien debe usarlo, esta palabra debe ser más bien para tal persona. Ojo con eso. Entonces, aquí hay una lista
grande, ¿cierto? Y ahí mismo en Efesios, pero ahora en el versículo 32, el siguiente versículo dice, ¿qué debemos hacer, cierto? Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer para que la raíz de amargura no empiece a brotar en nosotros? Perdonarnos unos a otros, ser compasivos unos con otros, ¿cierto? Porque el ejemplo más claro lo tenemos en Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para perdonarnos a través de él. Entonces, ¿cómo podemos ver que hay o está creciendo la raíz de amargura en nosotros o en otras personas? Entonces, Génesis 37:4 dice, y ahí empieza, estos ejemplos me gustan maravillosamente, porque es el ejemplo de José en la Biblia. Dice Génesis 37:4, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces, otras características que podemos ver. Entonces, se les quita la paz al hablar, comienzan a insultar, descargan iras internas, empiezan a odiar. Aquí claramente lo está diciendo. La vida de José, para los que la conocen, sabemos que José era en su momento fue era el último hijo de Jacob. Y por ser el menor, Jacob tenía unas, digámoslo, contemplaciones con él. Era su hijo favorito, por así decirlo de alguna manera. Y sus hermanos por esto empezaron a crear y a dejar que creciera en ellos raíz de amargura. Y cada vez que su padre hacía algo con él, de una vez en su corazón había rabia. Tal vez no la expresaban delante de su padre, pero sí la guardaban y esa ira acumulada todavía hace mucho daño. Hace más daño. A veces es mejor cuando una persona de una estalla, saca las cosas, que esas personas que empiezan a guardar y guardar. Porque aquí vemos eso. Se les quita la paz. No pueden ni siquiera hablar porque de esa rabia que sienten, ni siquiera les salen las palabras. Insultan y por dentro están que se carcomen. Otro ejemplo de una ira guardada es en Génesis 27:41, unos capítulos más antes de acá. Dice, a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, después de eso mataré a mi hermano. Entonces, Esaú, sí, fue engañado por Jacob, sí. Pero él fue engañado de cierta manera para, bueno, no sé si puedo decirlo engañado o Jacob negoció con él, pero bueno, fue un acuerdo que llegaron. Pero cuando él se dio cuenta por qué Jacob lo había hecho, pues sintió mucha rabia. Y cuando vio que su padre estaba bendiciendo a Jacob, pues simplemente en su corazón dijo, cuando mi papá muera, yo acabo con esta vaina. Mato a mi hermano, porque tengo rabia, porque él no tenía por qué hacerme esto. Bueno, muchas cosas. No lo expresó con su boca, pero lo decía en su mente y cuando lo piensa acá, eso llega al corazón y eso no va a ser bueno. ¿Cierto? No pueden hablar con paz. La raíz de amargura fue creciendo. Y eso pasa muchas veces en nuestros hogares. Aún hoy en día.
Aquí vemos dos ejemplos de hijos. Y yo sí les digo, papitos, tengamos mucho cuidado cuando tenemos hijos, preferencia por alguno. A veces nosotros decimos, no, yo a todos los quiero por igual. Y tal vez sí, en cuestión de amor, uno no puede decir que ama más a un hijo que a un otro, que ama más a un hijo que al otro. Pero tal vez sí, con nuestros hechos de darle preferencias a unos, pues con eso estamos mostrándole a los demás que para nosotros es más importante este que aquel. ¿Sí? Y miren lo que puede causar esto en sus otros hijos. Puede empezar a crecer raíz de amargura. ¿Hacia ti como papá? No. Hacia sus otros hermanos. Entonces tengamos cuidado con eso. Este hombre no lo expresó con su boca en ese momento, pero lo guardó en su corazón y la raíz de amargura que pasó fue creciendo. ¿Qué más trae la raíz de amargura? Esto sigue trayendo envidia. Volvamos y sigamos leyendo la palabra en Génesis 37:5. Y dice la palabra, cierto día José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron todavía más odio. Cuando la raíz de amargura está en las personas que nos rodean hacia nosotros, pues cada cosa que nosotros digamos va a alimentar esa raíz hacia ellos y va a haber odio, va a haber rencor hacia nosotros. Tal vez en tu vida hay sueños, tienes anhelos, tienes deseos de prosperar. Pues cuando tengas todo esto, no se lo cuentes a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra está diciendo que pueden aborrecerte aún más. Cuando tú tengas un proyecto de una empresa, un emprendimiento, cuando tú tengas el anhelo, el sueño de poder comprar un carro, cuando tú tengas el anhelo de prosperar teniendo una casa nueva, llévalo delante del Señor. Tal vez con tu esposa o si eres solo, pues llévalo delante del Señor. Pero no se lo cuentes a todos, porque la gente tiene envidia de ti. Y aún la gente se puede presentar delante de ti como una, pero a tus espaldas están envidiándote y lo único que desean es el mal para ti. Así que no tengas temor de actuar de esta manera, de no contar las cosas. Calla, el único que sabe tus proyectos, ya Dios lo sabe y Él quiere que tú se los cuentes a Él. Pero no los cuentes a todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice el versículo que acabamos de leer, José los contó y sus hermanos que hicieron todavía le tuvieron más odio. Génesis 50:15 dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que hicimos. Miren cuántas cosas estos hermanos de José todavía tenían guardados en su corazón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ellos llegaron a Egipto, desde que pasaron toda esta situación que tuvieron que enfrentarse ya con José de verlo como el segundo después de Faraón en Egipto? Pero ellos todavía en su corazón pensaban que José les iba a pagar con la misma moneda. Porque esto es una característica de la persona que tiene una raíz de amargura, que piensa que el otro le va a pagar igual. Porque a veces nosotros pensamos que es que yo tengo rencor hacia mi hermano o hacia esta persona y también en mi mente estoy diciendo que él también lo tiene hacia mí. Y yo te quiero decir que a veces esa persona ni idea. A veces esa persona ni siquiera sabe, ni siquiera por la mente se le ha pasado que tú tienes algo contra él. Y tal vez los hermanos de José pensaban esto. Tal vez ellos pensaban que José todavía estaba guardando tanto rencor y que él estaba esperando era el momento en que su papá muriera para desquitarse con sus hermanos. Y esto no era así.
Entonces, José había decidido perdonar. José no guardó raíz de amargura en su corazón. Y él no iba a hacer como ellos hicieron con él. Quiero poner el ejemplo también de Saúl hacia David. Primera de Samuel 18, 7 al 9 dice: y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1000. Lo único que me falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Saúl empezó a dejar crecer una raíz de amargura y resentimiento. Miró Saúl a David con malos ojos. ¿Y por qué? Porque Dios lo había respaldado. Porque Dios estaba respaldando a David. Saúl no podía entender, no podía estar tranquilo con que a David le fuera bien y a él no. Y de ahí empezó a buscar matarle, de ahí empezó a perseguirlo, de ahí empezó a tener rencor y alimentar odio hacia David. Entonces, ojo como miramos. Dice aquí que Saúl empezó a mirar con malos ojos a David. Tengamos cuidado, porque una expresión también de raíz de amargura es cuando nosotros miramos mal, cuando con nuestra familia nos estemos mirando a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos con resentimiento. Tal vez no se nota con la boca, porque no lo hablamos, pero nuestra mirada lo dice todo. ¿Cierto que a veces una mirada habla más? Entonces, las miradas también hablan. Eso fue lo que pasó con Saúl hacia David. Él, con su mirada, le dijo: te voy a matar. No voy a descansar hasta que no te vea muerto. ¿Por qué? Porque había raíz de amargura y empezó a dejar crecer esa raíz de amargura en la vida, en su vida. Cuando se tienen raíces de amarguras, se aborrece aún a lo que se hable bien. ¿A qué me refiero con esto? Cuando las personas tienen raíz de amargura, así tú les digas cosas bonitas, siempre lo van a ver mal. Otro ejemplo está en Primera de Reyes 22:8 y dice: el rey de Israel le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imia. No digas eso, replicó Josafat. La gente quiere oír lo que le gusta. Y cuando se le confronta con la verdad, pues ellos empiezan a dejar crecer raíces de amargura porque dicen que tal vez esa persona lo lleva en la mala, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos con la verdad, miren, hermanos, familia en Cristo, iglesia, cuando nosotros hablamos con la verdad de la palabra, a la gente no le gusta, a la gente le duele esto. Muchas personas, eso es lo que llamamos nosotros en el argot de la iglesia, los turismáticos. ¿Cuáles son los turismáticos? Son aquellos que andan de iglesia en iglesia en iglesia, porque es que aquí no me gustó esto, aquí no me gustó esto, aquí no me gustó esto, aquí no me gustó esto. Porque cuando se les confronta con la verdad, entonces empiezan a dejar que broten en ellos raíces de amargura. Y entonces estas personas no quieren volver allí porque dicen: pero es que ese pastor solo habla de eso, ese pastor no dice, yo quiero es que me diga que voy a prosperar económicamente, que voy a tener plata. No, la palabra de Dios no es para eso. Entonces,
La gente te va a aborrecer aún cuando tú hables cosas buenas. Y más te va a aborrecer. Y más va a dejar tener en su corazón raíz de amargura contra ti. Porque tú estás hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una amargura religiosa. El mundo tiene amargura religiosa. Ya casi voy a culminar con algunos versículos, pero quiero que en esta última parte de esta enseñanza nos centremos. Voy a leer el mismo ejemplo, pero en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo. Voy a leer estos versículos. Y es que aún hacia el Señor Jesucristo le quisieron meter raíz de amargura. Dice la palabra así. Marcos 6, 18 al 19. Y Juan le habría estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe. Aquí este versículo lo estamos para complementar un poco de lo que la persona quiere escuchar, y cuando no lo escucha de esa manera, entonces crea odio y resentimiento hacia la persona que se lo está diciendo, y ese fue el caso de Juan el Bautista. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Pero por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo. Entonces, aquí hay otro ejemplo claro de exhortación. Y por haber dicho Juan la verdad, ¿qué deseaban? Deseaban matarlo. Entonces, eso va a pasar muchas veces. El incrédulo nos desea la muerte. El incrédulo quiere que nosotros muramos cuando les decimos la verdad. Y hasta con el mismo Señor Jesucristo, pues la gente se llenó de amargura. Crearon raíces de amargura, si no, no lo hubieran crucificado, ¿cierto? Pero la gente al mismo Señor Jesucristo creó. Y miren la envidia que le tenían. Y ahora sí vamos a leer en Marcos 14, del 3 al 5. Dice: en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y le reprendían con severidad. Entonces, aún en la misma iglesia, mis hermanos, hay personas que se enojan porque a sus hermanos les llega una bendición. Y ellos quieren por debajearte, anular tu ministerio, aún buscar cosas para acusarte sin fundamento y manipular para lograr su objetivo. ¿Ustedes creen que verdaderamente a estas personas les importaban los pobres? Era el Señor Jesucristo que le estaban rociando este aceite. Ellos ya habían visto las cosas maravillosas que había hecho el Señor Jesús, y lo normal era que dijeran: uy, qué rico, porque lo merece, ¿cierto? Porque miren, este hombre con ese corazón, todo esto, él lo merece. Pero no, se ofendieron. Y así pasa en nuestra vida. Miren, hermanos, hay personas que quieren dañar tu ministerio. Cuando ven que tú estás prosperando, que el Señor te está prosperando más en el ministerio que a ellos, quieren por debajearte. No está enseñando bueno, ese no sabe predicar, ¿sí? Usted todavía no, usted no tiene un título, usted no tiene esto, usted no tiene aquello. Y te por debajean. Y quieren aún con mentiras acusarte. ¿Por qué? Porque la envidia que han dejado meter en su corazón ha hecho que en ellos crezca una raíz de amargura, y esa raíz de amargura los lleva a cometer todas estas clases de cosas hacia ti. Vuelvo a leer el mismo ejemplo, pero ahora en Mateo 26, del 6 al 9, dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Mientras él estaba sentado a la mesa, al ver esto los discípulos se indignaron.
¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Entonces, ¿aquí qué hubo? Aquí ya nos da un panorama un poco más extenso de lo que hubo. Se llenaron de celos. Y lo que dije hace un momento, estas palabras de los discípulos no eran verdaderamente porque sentían a los pobres. Simplemente fue porque sintieron envidia. A ti te van a envidiar. Entre más te metas con el Señor, mi querido hermano, vuelvo y te digo, aún en la misma iglesia, van a querer despreciar lo que haces. Porque en muchos hermanos hay raíz de amargura. Ellos no pueden ver, ellos no pueden tolerar que tú estés creciendo en el ministerio y ellos no. Yo he visto hasta iglesias que dicen, ay, hermano, póngame sus manos porque es que yo quiero llegar a ser como usted. No, tú no tienes que ser como el otro, tú tienes que ser tú mismo. Y si tú ves que el otro hermano está prosperando en el ministerio y tú no, pues simplemente métete, humíllate delante del Señor y dile, Señor, yo quiero que me uses también a mí. Pero Dios conoce tu corazón. Si tú estás pidiendo que Dios te use para ponerle el pie al otro, pues nunca va a llegar eso. Pero si tú le dices a Dios que quieres llevar tu palabra, que te quieres preparar, que quieres que el ministerio sea levantado, porque tú le amas, Dios lo va a hacer. Así que, ojo con la envidia. Ojo con la envidia. Muchas veces hay hermanos que te quieren poner a un lado. Pero si tú estás firme en el Señor, Él te va a sacar en victoria. Y toco el tercer ejemplo con esta misma porción, pero ahora en el libro de Juan. Evangelio de Juan 12 del 3 al 6 dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionó, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Muchas veces, hermanos, hasta esa misma persona se va a notar muy religioso. Ay, eso servía para los niños, eso servía para no sé qué, eso servía para dárselo. Y piensan que es que tú no mereces tampoco que el hombre te dé, que en algún momento tú también seas exaltado, no por los hombres. El Señor dice que debemos dar gloria al que merece gloria. Pero la gente, el envidioso, ese que tiene raíz de amargura, ese que quiere tener el control de todo, cuando vean que están haciendo algo contigo, entonces va a sacar excusas. ¿Por qué no se lo dimos a los pobres? Mentira, hay esa envidia en él, porque no se lo dieron a él. Entonces, eso es tremendo. Y finalizo con esto, mis hermanos. Empezamos en el ejemplo, después de Hebreos 12, 15. Tomamos un ejemplo de Caín, ¿cierto? El Señor miró el semblante y el decaimiento en Caín. ¿Y por qué fue esto? ¿Por qué empezó la raíz de amargura en Caín? Pues lo vamos a leer en Génesis nuevamente 4, del 4 al 8. Dice: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así la de Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte.
No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Miren, este fue el primer asesinato en la historia de la humanidad. ¿Y por qué fue el primer asesinato? Por una raíz de amargura. Porque Caín no pudo soportar que la ofrenda de Abel fuera aceptada por Dios y la de él no. La ofrenda, no que Dios no hubiera aceptado la ofrenda de Caín también, pero la ofrenda de Abel fue mejor aceptada por el Señor. ¿Por qué? Porque el corazón de Abel sabía por qué llevaba esa ofrenda. Y no es que aquí comparan que es que fue porque el otro dio hortalizas. No, porque cada uno daba de lo que estaba en su capacidad de dar. Simplemente era por el corazón de Abel. Y debido a esto, Caín empezó a llegar a dejar crecer una raíz de amargura en su corazón en contra de su hermano. Y miren hasta dónde llegó esa raíz de amargura, hasta matarlo. Hasta matarlo. Mató a su hermano porque no pudo controlar su instinto, porque no pudo controlar lo que había dejado guardar en su corazón. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre si deja crecer una raíz de amargura? Hoy quiero que tú medites en esto. Si el Señor hoy ha hablado a tu vida, empieza por experimentar en ti. Empieza por buscar en tu corazón. Hoy, dile al Señor, oye Señor, tal vez muchas características de esto me están tocando. Tal vez me estoy comportando de esa manera. ¿Será que hay raíz de amargura en mi vida hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mi esposo, hacia mi familia extendida, hermanos en la iglesia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, tantas personas que nos rodean? Y posiblemente tu vida está siendo estancada porque tu corazón tiene una raíz de amargura. Hoy quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos y le pidas al Señor que saque cualquier raíz de amargura. Pero acuérdate que la oración sin acción no sirve. La fe sin obras es una fe muerta. ¿Y tú qué tienes que hacer hoy? Empezar también a restaurar. Si en tu corazón hay una raíz de amargura, empieza a mirar el porqué, el motivo, desde cuánto hace que está ahí, y empieza a sacarla. Si tienes que pedir perdón, primero humíllate delante de Dios, pídele perdón a Él, y después ve hacia esas personas y pide perdón si es necesario. Pide perdón porque Dios quiere que lo hagas. Si tú le has hecho daño a otras personas, aún con acusaciones falsas, para querer tener el poder sobre ellas, o porque quieres tener poder como de lugar, ve y ponte a cuentas con Dios. Restaura tu corazón, restaura tu mente, restaura tu vida, porque esto puede ser un tropiezo en la comunión con Dios. Tus oraciones pueden ser estorbadas. Hoy Dios te ha hablado. Hoy Dios te ha dicho lo que está pasando y te ha dicho cómo corregirlo. Así que no endurezcas tu corazón en esta mañana.
Aún si tú ves este video mañana o en un mes, igual la palabra está ahí y Dios quiere restaurar tu vida. Tu vida puede estar tropezada en todo el aspecto, espiritualmente, físicamente, financieramente, porque hay raíz de amargura en ti. Ora conmigo y descarga eso delante del Señor y dile: Dios, perdóname. Perdóname porque he alimentado una raíz de amargura en mi corazón. Perdóname, Señor, porque no lo había visto de esa manera, porque pensé que esto podía pasar, pero cada día mi resentimiento, cada día mi odio, cada día mi rabia hacia estas personas ha venido creciendo y se va a salir de mis manos, Señor. Dios, hoy, en el nombre de tu Hijo amado, te pedimos que tú tomes el control. Hoy te pido, Señor, que tomes el control de mi vida, que me permitas sacar todas estas raíces, eliminarlas por completo y permitirte a ti el obrar. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque yo solo no puedo. Pero si tú estás conmigo, Señor, sí lo voy a lograr. Gracias, Señor. Permíteme no solo ser oidor de tu palabra, sino también hacedor. Y enséñame a restaurar mi vida y también que yo pueda ser un canal para restaurar la de otros. Dios, pongo mi corazón delante de ti y te pido, Señor, que me permitas poder caminar en rectitud y corregirme. Gracias, Señor. Gracias. Padre, gracias. Hoy quiero orar por cada persona que está viendo este servicio, Señor. Padre, mira sus corazones. Tal vez el respeto en sus hogares ha fallado. Tal vez nos gritamos. Tal vez nos ofendemos. Tal vez mis relaciones con otras personas se han dañado. Señor, mira a cada una de estas personas, de estos hogares, de sus vidas, Señor, y limpia sus corazones. Límpianos, Señor, hoy. Ayúdanos a que en nuestro corazón no hayan raíces de amargura, porque esto nos permite dañar. Esto lo que quiere el enemigo a través de esto es dañar nuestra vida contigo, Señor. Padre, hoy pongo delante de ti cada uno de mis hermanos, de las personas que están viendo este video, Señor, este culto en vivo, Dios. Y te pido, Señor, que nos enseñes y nos permitas restaurar nuestra vida. Que podamos pedir perdón si hemos hecho daño. Que podamos pedir perdón porque tal vez por un chisme hemos dado lugar a que crezca un resentimiento. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría para restaurar todas estas cosas, Dios. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Yo bendigo la vida de cada una de las personas que ve este servicio, Señor. Y te pido, Padre, que les permitas obedecer lo que hoy han aprendido. Te damos la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que el Señor nos haya hablado hoy claramente y que sigamos obedeciendo su palabra. Una bendecida semana. Recuerden que esta semana seguimos con nuestros audios devocionales. También tenemos nuestros cultos en casa. Si tú quieres que te visitemos, que vayamos a empezar un culto en tu casa, pues a través de nuestras redes sociales, de nuestro WhatsApp, puedes comunicarte y con mucho gusto estaremos para servirte. También no olvides enviar tus peticiones de oración, porque como pueblo de Dios nos unimos y oramos los unos por los otros. Un bendecido domingo y gracias por ser parte de nuestra iglesia cristiana Nueva Generación Jesucristo Basta. Buen día.